Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, No profesor. se le escucha, profe. Buenos días, profe. ¿No me escuchan? Sí, No profe, sé. se escucha, Sí, buenas. profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Creo que Karen fue la que no escuchó. Ah, no, yo. Sí, sí, ya Ah, se escucha. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Listo, gente. ¿Algún grupo voluntario que quieras empezar? Yo, profe, yo paso una vez. Listo. Recuérdense esto, me dan el grupo y cuando tengan alguna pregunta, que la deben hacer apenas acabe la sustentación, me dan el grupo del que pregunta, ¿listo? Apenas empiezan a hablar. Vale, comienza. Listo, profe. ¿Me confirma si se escucha primero? Ahí lo voy a poner. Rotacional. Dos cilindros. ¿Sí se escucha, profe? Sí, pero súbele más volumen. Vale. Voy a ponerle 70. Bueno, 60 creo que está bien. Energía cinética rotacional. Dos cilindros con la misma masa M y con el mismo radio R, uno hueco y el otro macizo, se dejan caer a la vez desde el reposo en la parte más alta de un plano inclinado a una altura h, sobre el que ruedan sin deslizar. ¿Cuál de ellos llegará antes a la base del plano inclinado? A este problema le vamos a añadir una esfera con la misma masa y el mismo radio de los cilindros mencionados anteriormente. Calcular cuál de estos tres cuerpos llega primero a la base del plano inclinado. Para hacer el análisis del cilindro hueco, necesitamos esta gráfica, la cual nos muestra la trayectoria y los puntos energéticos a los cuales están sometidos este cuerpo. Sabemos que la inercia de un cilindro hueco es igual a la masa por el radio del cuadrado. Haremos uso del teorema de la conservación de la energía mecánica, el cual nos dice que la energía inicial es igual a la energía final. En nuestro punto inicial, nuestro cuerpo solo tiene energía potencial gravitacional, ya que nuestra velocidad inicial, como nos lo dice, nuestro problema es igual a cero, y el cuerpo se somete a una altura h. Por lo tanto, tenemos que nuestra energía potencial gravitacional es igual a la masa por la gravedad por la altura. Y esto lo igualamos a nuestra energía final, la cual es solo energía cinética y energía cinética rotacional. Tenemos que la energía cinética rotacional es igual a un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Para saber cuál de estos tres cuerpos llega primero a la base del plano inclinado, necesitamos hallar la velocidad lineal de cada cuerpo. Para esto haremos uso de que la velocidad angular es igual a la velocidad lineal sobre el radio. Acá hacemos nuestro respectivo reemplazo y luego sacamos factor común, velocidad al cuadrado. Pasamos a dividir nuestro factor común y cancelamos lo que se puede, que en este caso son los radios y las masas. Y esto nos da que la velocidad del cilindro hueco en este caso es la gravedad, raíz de la gravedad por la altura. Para nuestro cilindro macizo tenemos que la inercia es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Es el mismo concepto de la velocidad angular. Necesitamos llegar a la velocidad lineal. Para esto hacemos uso de el mismo teorema de la energía y igualamos nuestros puntos energéticos. Sacamos el factor común y cancelamos lo que se puede y finalmente pues le sacamos raíz y esto nos da que la velocidad del cilindro macizo en este caso es igual a raíz de 4/3 por la gravedad por la altura. Para la esfera tenemos que nuestra inercia es igual a 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. En este caso ocurre lo mismo. Tenemos que la esfera solo tiene energía potencial gravitacional en el punto inicial y en los puntos finales solo tiene energía cinética y cinética rotacional. Hacemos el respectivo reemplazo de la energía angular por la velocidad sobre el radio y sacamos nuestro factor común, reemplazamos lo que se puede y esto nos da que la velocidad de la esfera en este problema es igual a raíz de 10 séptimos por la gravedad por la altura. Finalmente, tenemos que la velocidad de nuestro cilindro macizo nos dio raíz de gravedad por altura.
de nuestro cilindro hueco nos dio que la velocidad vale 4/3 de la gravedad por la altura y para nuestra esfera nos da que la velocidad es igual a raíz de 10 séptimos gravedad por altura. Y concluyendo, pues, como se muestran las velocidades, la esfera es el objeto que más rápido llega a la base del plano inclinado. Listo, profe. Pero no me dijo qué grupo era el fin, Carlos. La 4. Ok, preguntas. Profe, yo, grupo 1. ¿Grupo qué? ¿Cómo, profe? ¿Qué grupo, perdón? A1. Eso. Pues lo que no, pues, o sea, no comprendí bien, es que cuando usted, o sea, lo que usted hace ahí es igualar la energía potencial con la energía cinética y la energía Eh, cinética angular. a ver, pues ahí al principio uso el teorema de la conservación de la energía mecánica, pues que dice que la energía inicial es igual a la final. En el principio, pues el cuerpo no tiene velocidad porque el enunciado, pues acá dice, ¿no? Que parte del reposo. Ahí dice, pues, desde el reposo en la parte más alta de un plano inclinado. Ahí mismo nos dicen que el objeto, pues, tiene energía potencial gravitacional, pues, porque está a una altura. Y este es el punto inicial. Y pues luego lo igualamos al punto final, que en este caso es la base del plano inclinado, que el cuerpo ahí se somete a energía cinética y pues está rodando, entonces por lo tanto tiene cinética rotacional. Entonces pues eso es lo que hago, no sé si quedó claro. Y pues tiene dos energías cinéticas, ¿no? Por decirlo así, la cinética normal y la cinética rotacional, que la cinética rotacional es un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado y pues la normal es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que esa fue la que vimos en el tercer corte. Ok, sí, quedó claro. Vale. Tengo otra pregunta del B5. ¿Me escucha? Sí, sí se escucha. Mi pregunta es acerca de, bueno, acá los objetos tienen rotación. Donde los objetos no tuviesen rotación, ¿llegarían antes o después? ¿Tendrían mayor velocidad o menor? Pues si no rotan, o sea, es que no le entendí la pregunta porque si el objeto no rota, yo diría que no se mueve, por decirlo así, ¿no? No, se Porque, movería por la o sea, componente tiene contraria. solo energía lineal, o sea, la que vimos en el primer corte, ¿no? ¿A eso se refiere usted? Sí, pero o sea, comparándolo con la velocidad que da acá, ¿es mayor la de acá o es mayor la de si no tuviese rotación? No es mayor la de acá, porque pues son ¿qué? Dos energías cinéticas. Entonces, pues es mayor cuando el mismo objeto rota sin deslizarse. Anderson. Pensé que era Anderson el que estaba preguntando. ¿Quién estaba Sergio. preguntando? Sergio. Carlos, mm, Señor, haz una cosa, mira. Si el objeto no rota, elimina la energía cinética rotacional, o sea, el tercer término. ¿Listo? De ahí se sí, cancelan las señor. masas y despeja la velocidad y compara. Es lo que te están preguntando. Pues entonces, digamos, eliminando el tercer término sería, se cancelan las masas y quedaría dos veces la gravedad por la raíz de dos veces la gravedad por la altura, ¿no? Ajá, y compara con los Entonces, resultados. pues en principio la del cilindro hueco es mayor y supongo que pasará en todos lo Espera, mismo. compara con los resultados. Muestra los resultados que tienes ahí. La del cilindro macizo da mayor si se le quita la rotacional. Pero Y no. O sea, todas van a dar igual porque ya no tienen inercia. Me refiero es el objeto moviéndose, cualquiera de los tres, tiene la que tú dijiste. ¿Y cómo es sí, comparado con estas? mayor, mayor para algunos, pero no para todos. ¿Cómo cuál? Ah, no, para todos, sí, tiene razón. Para todos es mayor cuando
solo tiene lineal y no rota, ¿no? Es que, Porque es que sería no todo es que eso. aquí no es que aquí tengas dos energías y por lo tanto tiene más energía, no, es que toda la energía potencial se tiene que distribuir en dos. Por lo tanto, cada una de las energías va a ser menor que si no tuviera que distribuirse. Es decir, Sí, porque, la translacional tiene que ya ahora ceder un poquito de lo que antes era solamente trasladándose a rotar. o sea, sí, ya lo entendí, porque digamos, si solo hubiera traslacional, entonces toda la gravitacional se convierte en esa, se Ajá. transforma, entonces, pues, por lo tanto es mayor y no se reparte entre dos cinéticas. Sí, ya lo entendí esa parte. ¿Listo? ¿Otro grupo? Entonces, pues ahí, ¿Ese eso qué está grupo era? ¿El de la respondido. pregunta de la uno? No, el que preguntó esto fue el B5. ¿Otra Ah, pregunta? no fue la anterior pregunta, profe. ¿No más preguntas? Bueno, siguiente grupo. Ah, bueno, dale, pregunta. Yo soy del grupo A2. Mi duda es si este análisis se cumple para todos los ángulos de 0 a 90 grados. Eh, O- pues, como ustedes se dieron cuenta, el ángulo no lo usamos, ¿no? Entonces, pues ahí se puso el ángulo teta, pues para hacer, porque si no hubiera ángulo, digamos, si el ángulo es cero, pues no hay plano inclinado, ¿no? Y si es de 90, no, tampoco es, si el ángulo es de 90, literalmente la esfera no se va a mover porque ahí va a tener, pues, su altura máxima, pero no va a ser inclinado el plano, va a ser un plano recto. Entonces, pues no habría como mucho sentido analizarlo, o debe tener una velocidad inicial, ¿no? Para que se pueda mover en ese plano, pues cuando el ángulo es de 90 Espera, o espera, cuando espera, es de espera. cero. ¿Cuál es el ángulo de 90 para ti? ¿Cuando el plano está vertical o cuando está horizontal? Profe, pues supongo que cuando él me habla del plano de el ángulo de 90 es este, ¿no? Entonces, para que el ángulo sea de 90 tiene que ser como un rectángulo del plano, o sea, sería así. No sé si alcanza a ver mi mouse, porque pues supongo que él me habla del ángulo teta. Por eso, Supongo, ¿no? Porque, pero haz que ese ángulo sea cero, ¿qué te da? si el ángulo es cero, pues sería una altura, profe, si el ángulo es cero no sería como estar recto, o sea, normal, digamos sobre una Sí, mesa y si es plana, 90, por y si es eso, 90, lo mismo. como que lo Porque mismo. pues sería, o sea, sería lo mismo en términos de cinética, pero sí estaría a una altura, obviamente, toda la trayectoria del problema, porque no sería inclinado el plano. Si el ángulo es de 90, el plano no es inclinado. Es una pared, pero la pelotica está Exacto. pegada a la pared. Eso es. Pero bueno, piensa una cosa. O sea, si el plano es vertical, totalmente vertical, y la pelota está pegada a la vertical, ¿esas ecuaciones que tienes ahí cambian o es exactamente igual? Espere, profe, no lo entendí. O sea, si el plano es totalmente vertical, Sí, ¿de 90 qué manera? grados. La pelotica está pegada a una pared y la sueltas desde la pared. Sí. ¿Cambia algo en las Eh, ecuaciones? si tiene la misma altura, yo diría que no, porque pues se cambia su energía potencial a cinética hasta que cae, ¿no? Ajá. O sea, ¿tendría las dos mismas energías cinéticas? Y también habría que añadirle ¿Quién es el otro compañero de tu grupo? Gabriel, Y pero no sé si Gabriel, está, creo que me dijo que tenía Sí, parcial. yo, profe. Gabriel, ¿qué opina usted? Pues yo creo que cambiaría la cinética por la potencial, por lo que está en caída libre prácticamente. Uy, buen punto, está en caída libre, entonces ¿cuál energía de ahí debería cambiar?
La cinética. ¿Pero cuál de las dos? ¿La cinética translacional o la Un medio de la rotacional? masa por la velocidad al cuadrado. Pues esa la tiene, o sea, esa la tiene ahí la ecuación. La que cambia la rotacional, ¿no? ¿Por qué? Porque en caída, profe, pues no sé, pues en caída libre nunca vimos esa energía, ¿no? ¿Por Entonces, qué cree que pues, no la vimos? Profe, yo pongo que es porque no gira, ¿no? Cuando cae. por eso, porque Entonces no no rueda sin tendría nada de inercia deslizarse. ni nada de eso. Es decir, aquí en el plano cuando tiene un ángulo tiene algo que cuando está vertical no tiene. Algo que no me impide el movimiento ya que la fuerza es conservativa. Pues la inercia, ¿no? No, la inercia El la va a peso. tener igual. También la va a tener igual. Acuérdese que hay una fuerza de fricción, pero es una fuerza de fricción que va sobre el eje de rotación. Entonces no me daña las cosas. Pero ¿cuánto es la fuerza de fricción cuando esto es totalmente vertical? Pues cero. Entonces, ¿cuánto es la energía rotacional? Ya que no tiene movimiento rodadura. Cero. ¿Listo? Ah, O sea, ese es el cambio a la energía profe, rotacional. está Si complicada. si tenía ya energía rotacional, no, es que este era sencillo. Lo que pasa es que te hicieron las preguntas que eran y no supiste responder. Pero pilas, Entonces, si este es caída libre, vas a tener las mismas ecuaciones que si esto estuviera cayendo, o sea, solo trasladándose, ¿sí? Porque entonces no hay ninguna fuerza que lo empuje contra la pared. O sea, no hay normal que sea con respecto al peso. Y la rueda simplemente cae, no va a rotar. Entonces tendrías el mismo resultado de raíz de 2G por H. O sea, si es en un plano inclinado o es en caída libre, esta cosa cae a raíz de 2G por H la velocidad final. Eso no cambia nada. Pero si es rotacional, entonces ahí sí necesitas la normal. Necesitas una pequeña normal y que genere una fuerza de fricción suficiente para que esto ruede. ¿Listo? Bueno, siguiente grupo. vale, profe. Profe, nosotros en la 1 ya le comparto. Profe, lo que pasa es que mi grupo me mandó a decir que ellos presentan mañana porque hoy tienen parcial de, de cálculo y pues yo entré un momentico a hacer eso. ¿Pero usted es siguiente grupo, Julián? ¿Se está ofreciendo? No entiendo. No, profe, sino que es que ellos me dijeron que entrara a decirle eso porque no sabían si usted estaba enterado de eso. Julián, ¿alguno de sus compañeros es Mateo Fernando? Sí, es eso. Y entonces, ¿para qué me lo dice? Pues sí, me mandaron a decir eso, ¿no? Y pues yo estoy también en parcial. Pero pues era eso, no decir eso. Ejercicio segunda ley de Newton rotacional y traslacional. Nuestro grupo está conformado por Juan Cortés, Santiago Monsalve, Juan Rappel y María José Camacho. El ejercicio nos dice que en una planta de producción de vajillas Corona se usó un sistema de poleas para transportar el producto final, vajillas empacadas en una caja, por un plano inclinado. El sistema consta de dos poleas entrelazadas, la primera está conectada a la caja y la segunda a un contrapeso que controla la aceleración con que se desplaza la caja por el plano. Las poleas y cuerdas son de masa despreciable. Preguntas. Determinar la aceleración de la caja y del contrapeso, hallar las tensiones, obtener aceleraciones y tensiones cuando cambian los datos. Si el plano inclinado es de 2 metros de distancia, ¿con qué velocidad llegará al final? Luego de un tiempo se vio que las vajillas sufrieron daños y se descubrió que la aceleración máxima con que pueden descender las cajas es de 0,5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál sería el rango en kilogramos del contrapeso para cumplir con esa aceleración? ¿Qué valor de contrapeso elegiría de ese rango? ¿Cuál es la velocidad de llegada de la caja al final del plano?
Primero, determinar las aceleraciones de la caja de vajillas y la del contrapeso. Para determinar las aceleraciones es necesario realizar los diagramas de cuerpo libre respectivos para cada una de las cajas. Comenzamos con la caja de vajillas, estando en un plano inclinado, donde podemos observar distintas fuerzas tales como la fricción, la normal, una tensión que se genera con la cuerda y el peso. Ahora comenzamos con nuestra sumatoria de fuerzas en X que corresponde a la masa por la aceleración y reemplazamos todos nuestros valores teniendo en cuenta que la normal en este caso es la masa 1 por la gravedad por el seno de θ y además nuestra fuerza de fricción corresponde a la μ por la masa 1 por el coseno de θ. Por lo tanto, obtendríamos la siguiente ecuación. Ahora realizamos el diagrama de cuerpo libre para la masa de contrapeso, teniendo en cuenta que ésta se encuentra colgando y, por ende, las únicas fuerzas que se ejercen son la tensión y el peso de nuestra caja. Por lo tanto, obtendríamos la siguiente ecuación. Luego, analizamos el diagrama de cuerpo libre de la polea y como la masa de la cuerda y de la polea es despreciable, la tensión en toda la cuerda es la misma, es decir, se podría asumir que están en equilibrio y la relación con respecto a las tensiones quedaría como 2 veces la tensión 1, que sería igual a la tensión 2, y finalmente reemplazamos en nuestra ecuación anterior. Una vez sacadas las dos ecuaciones, se debe analizar el desplazamiento de la masa 1 y la masa 2. La cuerda tiene una longitud fija y está anclada al techo. La masa 1 está anclada directamente a la cuerda, mientras que la masa 2 está anclada al movimiento de la segunda polea. Por lo tanto, el movimiento de la masa 2 está restringido por el recorrido de la cuerda alrededor de media polea. Con esto se va a determinar que el desplazamiento de la masa 2 es la mitad de lo que se desplaza, por lo que la aceleración 2 vendría siendo la mitad de la aceleración 1. Ahora reemplazamos este valor en la ecuación anterior. Esto con el objetivo de poner todo en términos de la aceleración 1 y ahora despejamos la tensión 1 de las dos ecuaciones anteriores. Luego de esto realizamos la siguiente igualación. Finalmente multiplicamos toda la ecuación por 4 para que todas las fracciones se vuelvan lineales y obtendríamos lo siguiente. Y luego despejamos la aceleración 1. Ahora para encontrar la aceleración 2 se despeja la aceleración 1 de la ecuación 3, luego la reemplazamos en nuestra ecuación anterior, después la simplificamos y por último despejamos la aceleración 2 dándonos como resultado lo siguiente. Para hallar la tensión de las cuerdas vamos a utilizar las siguientes ecuaciones que vemos en pantalla y después solamente sería despejar la tensión número 1 para saber cuánto vale y luego reemplazamos el valor de T1 en donde se encuentra T2 para saber de esta manera el valor respectivo y así obtendremos lo siguiente. Como ya tenemos nuestras ecuaciones, aquí solo brindamos unos valores para simular el proceso y así dar unas respuestas, por lo que solo reemplazaríamos y nos quedaría lo siguiente con respecto a las aceleraciones, para la aceleración 1 y para la aceleración 2. Luego con respecto a las tensiones, usamos su respectiva fórmula y como resultado estos serían los valores. Pregunta número 4. Si el plano inclinado tiene una distancia de 2 metros, ¿con qué velocidad llegarán las vajillas al final del plano? Para hallar la velocidad, tomaremos esta ecuación como pivote para relacionar tanto la aceleración como la velocidad, tomando en cuenta que esta parte del reposo y su velocidad inicial es 0. Despejaremos y hallaremos esta velocidad. Pregunta número 5. ¿Cuál sería el rango de valor en kilogramos del contrapeso para que se cumpla una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado? Lo primero que haremos para hallar este rango de masas será despejar la masa 2 de la ecuación igualando las tensiones. Como podemos observar, dejamos la masa 2 en términos de la masa 1, de θ, de μ y de la aceleración 1, ya que todos estos valores ya los tenemos para poder reemplazar fácilmente. Este sería el valor máximo para esta producción para que sea más eficiente, pero el otro límite sería cuando la aceleración sea igual a 0. Aplicamos este mismo procedimiento y al reemplazar, tenemos que el rango de la masa que puede tener el contrapeso es el que se encuentra entre las dos anteriores masas halladas. ¿Qué valor de ese rango elegiría para el contrapeso? El ingeniero de producción se tuvo que decantar por la eficacia del procedimiento y por esto escogió la opción de la máxima aceleración y el menor peso. ¿Cuál sería la velocidad de llegada de las cajas al final del plano inclinado? Para hallar esta velocidad usaremos nuevamente la ecuación de cinemática vista anteriormente. Al tener la aceleración y que la velocidad inicial es 0 y adicional a esto el cambio en la distancia, solo reemplazaremos y despejaremos para hallar la velocidad con la que llegan las vajillas al final del plano inclinado. Conclusiones: se analizó correctamente el sistema de cuerdas para hacer más eficiente la producción, ya que se calcularon los tamaños requeridos, las aceleraciones, tensiones y velocidades respectivas. Muéstrame el diagrama del ejercicio, por favor. Y las ecuaciones de... todo el dibujo.
¿Cuánto es la masa de la polea? Profe, es que al final decidimos que la masa de la polea como tal iba a ser despreciable. O sea, pues para no alargar el ejercicio tanto, porque Entonces, ¿cuánto tiene inercia? Es decir, y la polea que está sobre el plano también tiene masa o no? ¿Qué tema les tocó? profe, la segunda ley de Newton, rotacional y translacional. No, hasta ahí. Ustedes solamente hicieron segunda ley de Newton translacional. No más. Hicieron rotacional. Hicieron segunda ley de Newton. O sea, segundo corte. Sí, señor. Y entonces, ¿qué le evalúo? Estoy hablando del Profe, cuarto corte. profe, no, o sea, lo que pasa es que, pues es que faltaba una partecita añadirla, que era esa como la más complicada, pero, o sea, La más pues complicada, ayer no, la las... del cuarto corte. Sí, señor, es que faltaba esa parte, sino que, o sea, ayer fue como demasiado tarde que me enviaron las diapositivas y pues estaba ¿Qué todavía grupo es planteando este? eso. ¿Qué grupo es este? La 1, profe. Siguiente grupo. Para responder. Profe, ¿podemos exponer? Sí, dale. Ah, qué pena. Ay, qué pena, en un momento se me olvidó el audio. ¿Qué grupo? B4, profe. Ok. Me comunican si se escucha o no. Hola, hoy les venimos a presentar un ejercicio acerca de la energía cinética rotacional. ¿Se logra El grupo escuchar? está conformado por Anderson Nova y yo, Cristian Ruiz. Se escucha, pero suele un Planteamiento del poquito. problema. Un obrero se encuentra usando una guadaña Vale. cuando de repente choca con una piedra de 0,5 kilogramos que es lanzada a 1 metro de distancia con ¿Y una ahora? inclinación de 30 grados. Conociendo que la colisión se realizó en el vértice de la hoja, encuentre la velocidad de la hoja en el momento anterior al impacto, cuya hoja posee las siguientes cualidades: 350 milímetros de largo, 8 milímetros de ancho y un peso de 0,5 kilogramos. Para resolver este ejercicio debemos fijar los siguientes objetivos. Primero, hallar el desplazamiento. Segundo, hallar la colisión elástica. Tercero, hallar la energía cinética de rotación. Desarrollo del planteamiento. Para poder comprender el desarrollo del sistema, primero que todo debemos de entender que la energía cinética rotacional de la guadaña está dada por un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Segundo, la colisión elástica es igual a lo siguiente. Esto debido a que la hoja le transcurre todo el momento lineal a la piedra. Asimismo, el radio de la hoja respecto al movimiento es igual a lo siguiente. Y para finalizar, el alcance máximo que tuvo la piedra en su tiro parabólico fue de 1 metro. De acuerdo a las ecuaciones de movimiento parabólico, en este caso el realizado por la roca, para que el alcance de la distancia sea máxima, lo encontramos a partir de la ecuación x máxima será igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo θ por coseno de θ, todo esto sobre la gravedad. De la ecuación tenemos casi todos los valores, despejamos para hallar el restante que sería la velocidad inicial de la roca, igual a raíz cuadrada de x máxima por gravedad sobre 2 veces seno de θ por coseno de θ. Y reemplazamos lo que nos da como valor 3.363936 metros sobre segundos. Pasando al momento de impacto, como después de la colisión la hoja le transfiere todo el momento a la piedra, entendemos que el momento de la hoja inicial será igual al momento de la piedra final. Recordamos que el movimiento de la hoja es circular, o sea, inercia por velocidad angular. Por ende, al momento de transferirlo a la piedra se expresa como
producto cruz entre el radio del movimiento por el momento final de la piedra. El radio es igual a la mitad del mayor lado de la hoja. Ilustrativamente se puede ver con el movimiento angular y entender que el radio es 17.5 centímetros. Reemplazamos los valores y el producto cruz entre el radio y el momento final, que este será igual a 0.5887 metros cuadrados por kilogramos sobre segundos. De esta misma manera, el resultado sobre la inercia será la velocidad angular, como lo hemos graficado o ilustrado abajo. Ya con los datos obtenidos, podemos encontrar nuestro objetivo, la energía rotacional de la hoja. Para calcular la energía rotacional de la hoja de la guadaña antes de la colisión, conseguimos reemplazando la velocidad angular por el momento final de la piedra tras el impacto sobre la inercia. Despejamos la ecuación y obtenemos que la energía rotacional de la hoja será igual a 1/2 de R cruz P al cuadrado sobre la inercia. Para calcular la inercia, usamos la ecuación inercial del rectángulo, o sea, 1/12 de la masa por lado A al cuadrado más lado B al cuadrado. Para estas alturas del ejercicio es más fácil entender que el radio es 17.5 centímetros. Vale, y ahora, para finalizar, sustituimos los valores de cada variable, lo que nos expresa que la energía rotacional de la hoja de la guadaña, que lanzó a 1 metro de distancia la piedra, fue igual a 54.805 joules. Y con esto finalizamos nuestro ejercicio de energía rotacional de Física 1. Fue un placer estar con ustedes y explicarles. Con mucho gusto, el grupo B4. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Si empiezas a hacer preguntas, ya después no pueden hacer preguntas. Listo. Pase a la ecuación donde están ahí la colisión, por favor. Ya. Aquí o más. La colisión, la colisión. La colisión. Esta, profe. ¿Dónde? Ay, colisión elástica. ¿Eso qué es? ¿Ecuación de qué? Ya, profe, qué pena con ustedes. Lo teníamos presupuestado para colisión elástica, pero ahorita, bueno, pero usted mismo nos recomendó y ahora que me pongo en retrospectiva se me escapó otra vez editarlo completamente. Se me pasó esa parte. Qué pena con ustedes. Eso es ecuación de momento lineal. Muéstrame la ecuación donde se utilizó. O sea, hay que. Tiene MAW ahí. Sí, señor. ¿Usted usó esa ecuación en algún lado? ¿En dónde la usó? ¿Cuál? ¿La ecuación elástica o...? La que le mostré, la de momento lineal, ¿dónde la usó? Me la repite, profe, qué pena. La ecuación, muéstrame la ecuación que acabo de mostrar de momento lineal. Ahí, ¿dónde la usó? No, por eso repito, se nos escapó porque en realidad esa no se utiliza, era Bueno, solo el ¿cuál se de utilizó? momento. De momento. Como el video lo dijo, lo que hace la hoja es transferirle todo el momento a la piedra. Ah, esa ecuación es de momento angular. O sea, es la misma que usted tiene allá. La misma, igualita. Pero de momento angular. Esa que tiene allá de momento angular y momento lineal inicial igual a momento lineal final. Es diferente que usted diga que tiene un choque elástico a le transfiere todo el momento. ¿Por qué? Momento angular inicial. La hoja tiene velocidad inicial. Listo. ¿Tiene velocidad final? La hoja después de que colisiona, ¿tiene velocidad final? Respecto a que
Sí, sí. Ah, la hoja no. La hoja le transfiere todo a Es- la piedra. Entonces no es una colisión elástica porque la colisión elástica usted tendría que poner esa ecuación y al final poner más I por omega final y colocar la ecuación de energía cinética, es decir, un medio de la inercia por la velocidad angular inicial al cuadrado igual a un medio de la masa de la piedra por la velocidad de la piedra al cuadrado más la inercia un medio de la inercia por la velocidad angular final al cuadrado. Es decir, tiene otra cosa que no conoce. La velocidad angular de la hoja no la conoce. Por eso tiene que ponerle ese término extra a esta ecuación más la ecuación de energía cinética. Entonces no es colisión elástica. Porque si tuviera colisión elástica, entonces también habría que calcular la velocidad angular de la hoja. Pero si no la tiene, entonces no es colisión elástica. Es una transferencia de momento. Le transfirió todo el momento. Punto. ¿Qué tipo de colisión es? Le transfirió todo el Listo. momento. Si quiere saber qué tipo de colisión es, cuánto es la energía, pues entonces calcule. Y le dije, calcule la energía cinética de la hoja y compárela con la energía cinética de la piedra. Y ahí sí puede saber cuánto porcentaje de la energía se conserva al detener la hoja. Eso es lo que pasó. O sea, la hoja se detuvo, dejó de moverse. Entonces, ¿cuánta energía cinética se conserva? No le va a dar 0, le va a dar otra cosa. Sí, señor. Qué pena con usted. Bueno, el siguiente grupo no tuvieron preguntas para esto. El B5, profesor. Ejercicio de movimiento de rodadura. En una empresa de construcción tienen pensado un nuevo sistema de transporte de materiales utilizando solamente un tablón con masa de 6 kilogramos, el cual se monta sobre lo alto de dos rodillos cilíndricos sólidos idénticos que tienen de radio 5 centímetros y de masa 2 kilogramos. Al tablón lo jala una fuerza horizontal constante de 6 newtons de magnitud aplicada al extremo del tablón y perpendicular a los ejes de los cilindros, los cuales son paralelos. Los cilindros ruedan sin deslizarse sobre una superficie plana. Tampoco hay desplazamiento entre los cilindros y el tablón. Determine A. La aceleración del tablón y de los rodillos y B. Las fuerzas de fricción que actúan y su magnitud. En esta representación gráfica vemos un tablón de masa M mayúscula siendo alado hacia la derecha por una fuerza F y sobre dos rodillos de masa M minúscula y radio R que rotan en dirección horaria. En el diagrama del cuerpo libre del tablón vemos que la fuerza F va hacia la derecha y las fuerzas de fricción entre el tablón y los rodillos en dirección opuesta a F. Y en el diagrama del rodillo se observa que la fuerza de fricción entre el tablón y el rodillo van hacia la derecha y la fricción entre el rodillo y el suelo va hacia la izquierda, favoreciendo ambas la rotación negativa. Solución. El movimiento de rodadura se caracteriza por estar formado de dos movimientos, por lo que su estudio se realiza descomponiéndolo en el movimiento de traslación y el de rotación. Empezaremos por analizar el movimiento del tablón, el cual solo tendrá movimiento traslacional descrito por la segunda ley de Newton para fuerzas. Hacemos la sumatoria de fuerzas igual a la masa del tablón por su aceleración y nos queda que la fuerza F menos 2 veces la fricción del tablón con el rodillo es igual a la masa por la aceleración del tablón. Por otro lado, estudiaremos el comportamiento de cada rodillo encontrando primero la aceleración del centro de masa de este o aceleración traslacional denotada como AR y su aceleración angular alfa. La aceleración traslacional la obtendremos gracias a la relación de velocidades entre la velocidad del punto más alto, que es la velocidad del tablón, y la del centro de masa del rodillo, la primera siendo 2 veces la segunda, y ya con esto derivamos y despejamos la aceleración del centro de masa. Luego, con la relación entre la velocidad del centro de masa igual al radio por la velocidad angular, volvemos a derivar y despejamos alfa, dejándola en términos de la aceleración del tablón. Proseguimos a estudiar el movimiento de rodadura por separado, empezando por el de traslación, donde usamos la ley de Newton y reemplazamos la aceleración del centro de masa del cilindro por medio de la aceleración del tablón y despejamos una fricción. Luego, para el movimiento rotacional, hacemos la sumatoria de torques igual a la inercia del rodillo por su aceleración angular.
cabe destacar que aunque los torques son negativos, los tomamos positivos, pues su signo se cancela con el signo de la aceleración angular. Reemplazamos la inercia por un medio de la masa por el radio al cuadrado, simplificamos y luego reemplazamos la fricción que en la ecuación anterior despejamos. Ya hechos los cálculos anteriores, podemos empezar con el inciso A. Volvemos a la sumatoria de fuerzas con el tablón y sustituimos el valor de las dos fuerzas de fricción con los rodillos y despejamos la aceleración del tablón. Luego, con la relación de aceleraciones, obtenemos la aceleración de cada rodillo. Inciso B. Para hallar la fuerza de fricción del tablón con el rodillo, utilizamos la fórmula de 2 por la fuerza de fricción del tablón igual a 1,5 kilogramos por la aceleración del centro de masa, dándonos como resultado que la fuerza de fricción del tablón es igual a 0,6 newtons. Para la fuerza de fricción del suelo con el rodillo, utilizamos la fórmula de fuerza más la fuerza de fricción del suelo igual a 0,5 kilogramos por la aceleración del centro de masa, dándonos como resultado que la fuerza de fricción del suelo es igual a menos 0,2 newtons. El signo negativo significa que la fuerza horizontal del suelo en cada rodillo es de 0,2 newtons hacia adelante en lugar de hacia atrás como lo asumíamos, lo que quiere decir que esa fricción se opone al torque. Y este fue nuestro ejercicio de rodadura. Gracias por su atención y no duden en preguntar. Ejercicio. ¿Preguntas? Sí, profe, el grupo B3. ¿Podrían poner, por favor, la diapositiva antes del inciso A? Ahí, creo que es ahí, ¿no? Sí. Es que hubo un momento en el que mencionaron que iban a aplicar la ley de Newton, pero no sé cuál aplicaron y por qué. Me perdí un momentico. ¿Me podrían explicar eso, por favor? Pues la ley de Newton, la segunda es la que aplicamos. Aplicamos la ley de Newton de la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. En este caso lo hicimos las fuerzas existentes que en el rodillo, las cuales son la de fricción con el tablón menos la fricción con el suelo. Y lo igualamos a su masa por su aceleración, en la cual ya la intercambiamos por la aceleración del tablón, o sea, por su relación con la aceleración con el tablón. Luego reemplazamos la masa, esto se cancela como la masa la pusimos de 2 kilogramos, se cancela con la del 2 de acá y se queda y despejamos una fricción para luego reemplazarla en la siguiente ecuación. Ah, listo, gracias. Es que como no se había mencionado. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo quisiera ver al principio en la gráfica donde tienen todo el problema, porfa. Acá. Sí, espere. Las fuerzas de fricción, hay ambos, bueno, esos círculos, ¿qué es lo que es? Perdón. Son los Esas- cilindros. Sí, y la R es hacia dónde va la rotación. Esos cilindros sí tienen fricción con la tabla, ¿cierto? Las fricciones acá son las que generan el movimiento de rotación, o sea, gracias a las fricciones es que se da el movimiento de rodadura. Pero las fricciones nunca generan torque, ¿no? No, no generan torque. Perdón, generan el torque, más no disipan la energía. O Por sea, la eso se habla de fricción la genera, conservación de la energía. Se puede hablar la también de la fricción genera el torque, ¿no? Pero no están disipando Exacto, energía. exacto. Todas las fricciones van hacia la izquierda. En un principio dijimos que las fricciones, la fricción como ya se hizo en la representación gráfica, en el rodillo la fricción por ley de Newton va hacia la derecha y con el suelo va hacia la izquierda, o la tomamos en un principio así, por lógica. Luego, haciendo los cálculos, y eso lo aclaramos al final, nos dio que la fricción del suelo va hacia la derecha y no como lo habíamos suponido.
Digamos, y pues es que, o sea, no esa era mi duda, lo de la fricción. Digamos, ¿cómo usted sabe que ahora sí va hacia la misma dirección la fricción con el suelo Por que la el otra signo fricción? negativo, por el signo negativo que nos dio. Es la de menos 0,2 newton, ¿no? La de con el Esa, suelo. exacto. Ah, ok, listo, gracias. Ya me quedó claro. Profesor, yo tengo una pregunta, grupo 1. ¿El anterior Entonces grupo cuál era? ahí, ¿El anterior grupo cuál era? A4, profe. Ok. entonces ahí la fricción sería una magnitud escalar o vectorial. Pues las fuerzas Vectorial. son magnitudes vectoriales. ¿Pero esa pregunta qué o qué? Bueno, esa la borro. ¿Alguna otra pregunta? Muéstrame las ecuaciones de donde sacan la fricción del tablón y la fricción del suelo. Bueno, la primera es la segunda ley de Newton translacional, ¿no? De ahí saca la fricción del tablón. Y la del suelo, calcularon que exactamente ahí. Acá despejamos una fricción, profesor, para luego, pues la idea era despejar las aceleraciones en un principio, para el inciso A. Entonces, sustituimos la fricción que acá despejamos en la siguiente ecuación y ahora sí, y luego sí proseguimos a despejar la aceleración y luego simplemente con el cálculo que ya teníamos de la aceleración, pudimos despejar cualquier fricción, como hicimos al final, retomar Ok, las ¿le ecuaciones sacaron torques? ¿En dónde están los torques? acá. Ah, ok, ya lo vi. Bueno, muéstrame otra vez el cálculo de fricción. Si la fricción va en ese sentido, no es rodadura. La menos 0. Profesor, pero, o sea, haciendo los cálculos nos dio eso y no sé, realmente sí. Me pareció raro que parecieras el otro extremo, o sea, que era el signo contrario. Están hacia la derecha. Pues revísenlo. De pronto alguna cosa numérica. Mm, pero sí, la fricción debería dar hacia la izquierda. El efecto del tablón. A ver, tablón.
No sé, hay algo extraño. No sé si en los valores o en qué estará. Pero pueden revisar un poco más a ver qué fue lo que pasó. Listo, profesor. Ah, profesor, o qué pena, ¿por qué ambas flechas van hacia el mismo sentido? Una es la fricción o Es que una es la fricción de la tabla y nosotros asumíamos que para que diera torque era la fricción de la tabla hacia la derecha y la fricción del suelo hacia la izquierda. Pero es que en el último cálculo, donde tenemos que sacar la fricción del suelo, nos da negativa. Entonces ahí pues nosotros asumimos que daba al contrario por el signo que nos daba. Pero pues, ajá, si pasa eso no hay torque, ¿no? Pero eso fue lo que nos dio. Siguiente grupo. ¿Este qué grupo era? El 5. Ok. ¿Y qué grupo sigue? Helados. Hola, el día de hoy trabajaremos un ejercicio de movimiento angular. Los integrantes del grupo son Nicolás Corredor Guzmán y David Blanco Quiroga. El problema nos plantea que una plataforma horizontal de 100 kilogramos de masa gira alrededor de un eje vertical que pasa por un centro y da 10 revoluciones por minuto. Un hombre que pesa 60 kilogramos se encuentra en estas condiciones en el borde de la plataforma. Este problema nos pregunta la velocidad con la que comenzará a girar la plataforma si el hombre se traslada desde el borde hacia el centro de la misma. También todo esto considerando de que la plataforma es un disco circular homogéneo y que el hombre es una masa puntual. Aquí podemos ver la plataforma desde dos vistas diferentes. La primera, la vista superior, donde podemos visualizar la plataforma y el hombre que está en el borde. En la vista lateral podemos ver al hombre desde la plataforma y la logramos describir como una plataforma uniforme. Al inicio vamos a tener que el momento angular inicial será igual a la inercia de la plataforma multiplicado por la velocidad angular inicial más la masa de la persona multiplicado por el radio de la plataforma a la 2. Esto multiplicado por la velocidad de la persona sobre el radio de la plataforma. Teniendo en cuenta que se conserva el movimiento cinético cuando MH se traslada al centro, ya que no hay impulsión angular exterior, por lo tanto su delta de movimiento angular es 0. Aún así el momento angular será el igual a la inercia de un disco por el momento angular. Ya después de realizar la simplificación de las ecuaciones se deberá proseguir a despejar el momento angular, simplemente sacando el factor común velocidad angular inicial. Ya con las ecuaciones terminadas, simplemente tendremos que reemplazar los datos que nos dieron en el ejercicio en esta ecuación, para así tener el resultado de nuestra velocidad angular. Muchas gracias. Pregunta.
Profe, yo tengo una pregunta para ellos. ¿Podrían poner el ejercicio normal? O sea, ahí la gráfica, por favor. En el momento donde, bueno, digamos, en el caso en el que el hombre esté parado en el centro de la plataforma, ¿qué ocurre? O a un extremo, a otro extremo, bueno, hacia el extremo izquierdo también, en el centro de la plataforma y hacia el extremo izquierdo, ¿qué ocurre con el cálculo de momento angular? O sea, que no esté como en esta parte del borde, sino digamos acá. Y vaya caminando hacia el centro o O sea, en dos casos. El primer caso, que esté parado en el centro de la plataforma. Y en el segundo caso, pues que esté, pongámoslo así, al otro lado de la circunferencia, al otro extremo, digamos. pues yo diría que no debe afectar tanto a los cálculos porque pues se ¿Podría, tiene que, podría poner las ecuaciones, porfa? claro. Eh, no debería, pues, porque ya que tenemos que se está acercando desde un punto, debería ser igual el acercamiento, el cálculo del acercamiento desde cualquiera de los puntos del borde al centro. Pero yo tengo digamos, si está en el centro, en el centro, en todo el centro de la circunferencia, o sea, Para afuera. en el centro de la plataforma, o sea, el radio ahí no valdría cero, porque la distancia vale cero. No sé si estoy mal, la verdad, pregunto más. No, porque no se tiene en cuenta como el radio de distancia del objeto o la persona hacia la plataforma, sino el radio general de la plataforma. O sea, ese radio no es la distancia del hombre hacia el centro de masa del objeto, digámoslo así. A eso es lo que dice. Entonces, ¿de qué es el radio? El radio es de la plataforma en sí. Ah, entonces, o sea, quedaría igual si estuviera en el centro de masa el hombre de la plataforma. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Y digamos, y si se hace en el otro extremo, digamos, en el eje X, pero al lado izquierdo, a eso me refiero, en el extremo izquierdo del eje X, ahí abajito, eso, ahí. ¿Cambia el sentido vectorial de algún valor o algo por el estilo? No. Sería como que cambiaría en K y J, pero aquí no estamos como teniendo en cuenta Ah, o sea, queda igual, ¿no? O sea, en ambos casos las ecuaciones son las mismas. Sí. Ah, ok, vale, gracias. ¿Qué grupo era? A4, pero qué pena, se me olvida decirle. ¿Alguna otra pregunta? ¿Gente, ninguna pregunta? Listo. Entonces ya no más preguntas. Ponga el enunciado. Listo, baje. Baje a donde estaba. Usted le dijo a Anderson que si el hombre no estaba en el borde, sino estaba en el punto medio, no pasaba absolutamente nada, que el momento angular era igual. Carlos, profe, no Anderson. Ah, Carlos. Yo lo estoy confundiendo hoy. Eso es lo que creo, porque el radio no se está teniendo en cuenta con la persona, sino con el radio de la plataforma. No. Es que mire cómo tiene las ecuaciones escritas. Está un poco raro. Primero está calculando la inercia de la plataforma más que es mh por r cuadrado. Eso sería
Esa sería la distancia del hombre. Sí, sí, pero R cuadrado más por H. Por H, ¿qué es eso? La masa del hombre. Ajá, y por el R cuadrado, ¿qué me queda? ¿Qué unidad es esa? ¿Qué tipo de medida es? Pues sería el diámetro. Sí, multiplicado por la masa. No, el diámetro no. El diámetro es 2R. R cuadrado por la masa, ¿qué es? La distancia del cuerpo al centro de masa de la plataforma. No. ¿Qué medida física tiene unidades de kilogramo por metro cuadrado? O sea, ¿qué medida tiene ahí calculado en ese paréntesis? En M sub H por R cuadrado. Anderson, ¿usted es de ese grupo? No, Bueno, señor. entonces, Pero nada, ¿qué medida es? Buenas. David, ¿qué medida es la que tiene entre paréntesis? ¿Sería la masa del volumen? El volumen. Espérate, ¿qué es esa VH? VH es... VH es la velocidad. Cristian, ¿usted es de ese grupo? No, señor. Ah, Entonces, pensé que, ¿por qué perdón. todo el mundo está opinando? David, ¿qué es ese VH? Es la velocidad con la que el hombre se está desplazando dentro de la plataforma. Qué pena. ¿Esa velocidad lineal o angular? Es una velocidad angular. Ya. ¿Y por qué la divides sobre el radio? David, ¿quiénes son sus miembros del equipo? Nicolás Guzmán, corredor. ¿Y dónde está Nicolás? Ahorita no se pudo conectar. ¿Qué porcentaje del trabajo lo hicieron realmente ustedes? Pues yo planteé más o menos el ejercicio y él hizo las diapositivas y yo lo grabé. Pues si tú planteaste el ejercicio, te das cuenta de que tiene listo momento angular inicial, inercia por velocidad angular, y luego a la derecha no sabe qué es lo que tiene cuando tiene exactamente lo mismo, inercia por velocidad angular. El hombre, cuando se mueve en la parte más extrema, usted dice, ah, es la velocidad del hombre sobre R, porque la velocidad del hombre es igual a la velocidad angular por el radio. Desde ahí despeja. O sea, eso no lo sabe. Pero usted, sin embargo, fue el que hizo las ecuaciones y el ejercicio. Entonces, ¿qué hago yo? Para empezar, tomo una variable del hombre como si la velocidad del hombre fuera diferente a la velocidad angular del objeto. O sea, otra persona llegaría y diría, no, voy a hacer lo siguiente, todo se mueve a la misma velocidad angular. Y es cierto, entonces voy a calcular la inercia de un disco más la inercia de un punto, una masa puntual en un extremo. Y esa es mi inercia total. Y ahora sí, con esa inercia total le pongo la velocidad angular y ya, hallo el momento angular. Eso era. O sea, eso es lo que tienes ahí, pero escrito de una manera extraña. Tiene la suma de dos inercias por la misma velocidad angular, pero la velocidad angular del hombre la escribió
como la velocidad del hombre sobre R. Muéstrame el enunciado. En ninguna parte está nada que me haga decir que la velocidad del hombre sea diferente a la velocidad angular del sistema. Porque tenemos revoluciones por minuto, listo. Velocidad angular de los dos. Ya. Yo no sé qué decir de la 2 y de la 1. Siguiente grupo. Siguiente grupo. Listo, profe, el B3 preferiría pasar mañana porque falta una parte de la edición y el ejercicio. Siguiente grupo voluntario. Pregunta, ¿tenemos grupo A5? Creo que no, ¿cierto? De A1, ¿tenemos grupo A5? No, profe, creo que no. Ok. Grupo, faltaría el grupo A3, grupo B2. ¿Dónde está el B2? Grupo B1 ya pasó. No, señor. Entonces faltaría A3, B1, B2 y B3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué grupo de esos va a pasar hoy voluntariamente? ¿Ninguno? Bueno. Grupo B3 pase. Listo, profe, todavía falta parte de la edición del video. Entonces, para ver si podemos pasar mañana. Grupo B2. Profe, ¿podríamos pasar también mañana? Grupo A3. También nos falta una parte del ejercicio de video. Grupo B1. También nos falta, profe. Yo mañana no les voy a decir pase fulanito, pase fulanita, ya tiene, deje de presentar, preguntas de los grupos, nada. Yo no sé cómo, de alguna manera mágica, ustedes van a organizar para que en 55 minutos, 50 minutos es, 50 minutos pasen 4 grupos, uno detrás del otro organizado y la gente ya sepa cuándo hacer preguntas, ustedes mismos les digan y cuándo va a pasar el siguiente grupo. Ustedes me tienen que decir básicamente preguntas del profesor. Ahí yo ya sé que tengo que hacer mis preguntas, porque de resto no voy a organizarlos para nada. Y tendrían que casar 4 grupos en hacer las cosas en 50 minutos. Sí, señor. Y aún así no creo que alcance. Y... no sé. Por eso les había dicho 5 minutos de presentación, 5 minutos de preguntas. Y sobrarían 2 minutos y medio por grupo. Pero no creo que lo logren hacer en el tiempo que les digo, porque siempre les digo lo mismo y nunca... o sea, me toca estarlos puyando. Entonces yo no sé en qué orden van a pasar mañana. Ahí ya les mostré el orden que está. O sea, seguiría en teoría B3, B2, A3 y B1. Pero si no alcanzan... no sé. Y el grupo A2 y el grupo A1 hizo algo del segundo corte. Y el grupo A2... no sé, no sé qué, no sé si saben qué hicieron. Eso es lo que no me queda claro.
Profe, yo paso de primero mañana, el grupo B3. No sé, a mí no me cuente nada, a mí no me importa eso. Miren, el grupo A4, Carlos, tenías que tener clarísimo qué pasaba cuando el ángulo era, por ejemplo, 90 grados. Eso no podía estar ahí dando vueltas. Profe, El grupo B4, Anderson, eso lo hablamos. Usted tiene una transferencia de momento. Estoy casi que pensando decirle que para lo que vaya a subir, que lo haga como colisión elástica, ya que le gusta tanto, entonces haga la colisión elástica. Entonces plantee la energía angular final y plantee la ecuación de conservación de la energía cinética. Porque si escribió colisión elástica en todo lado y escribe la ecuación de momento lineal, entonces pues, o sea, porque si no, entonces no vas a ver si entendió. No, profe, ya me pongo a editar eso, qué pena con usted. No, es que no es solo editarlo, es que yo creo que en serio haga la colisión elástica. O sea, suponga que la masa, la cosita esta que gira queda girando. Entonces, ¿con qué velocidad angular queda girando? No sé qué más decirles. O sea, es que se dan cuenta, ¿no? No me lo estoy inventando. Le dice al grupo anterior, a la 2, le dice las preguntas más... O sea, usted le dijo literal a alguien que le preguntó que el radio no influía. Que el hombre podía estar en cualquier lado. Bueno, que si estaba en el extremo inferior izquierdo, sí, sí es cierto, porque es el mismo radio. Pero le dijo usted que podía estar en la mitad y que no pasaba absolutamente nada. Y habló de impulsión angular. ¿Qué es la impulsión angular? Ahí lo tiene escrito y lo mencionó. Y yo, ni idea qué es la impulsión angular. Todavía me pregunto qué será eso. Mañana es el último horario que tiene. ¿Listo? Sí, señor. Cada presentación, gente, cada corte igual. Bueno, chao. Lo tengo. Gracias, profe. Profesor. ¿Por Gracias, qué? profe. Por la paliada. Por la paciencia. Sí, es Oye. cierto, profe, muchas gracias. ¿Qué pasó, John? Gracias, profe. Profesor, puedo mostrarle, o sea, pues nosotros teníamos las diapositivas, todo eso listo hoy. No, Sin ya dejé embargo, así. pues, era la Mañana. parte de la edición del video. Mañana Entonces era quiero la sorpresa. o sea, para mostrar el ejercicio, profesor. No, mañana la sorpresa, no me preocupe. Lo van a decir que es injusto. Chao.